noche, Señor. Que tu bondad y tu amor nos acompañen, Señor. Enséñanos lo que quieres enseñarnos en esta noche y permítenos que lo pongamos en práctica, mi buen Dios. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, mi Señor. Amén, amén y amén. Hemos venido estudiando el Sermón del Monte. Hemos estado leyendo y estudiando Mateo 5 al 7. Esa es la tarea que tenemos nosotros de ir leyendo Mateo 5 al 7. Ya hemos escudriñado algunos pasajes del Sermón del Monte. Yo creo que en estos días voy a hablar con Pedrito y cuadramos para poderles enviar a ustedes una imagen con los temas que ya hemos visto del Sermón del Monte y los que faltan para que ustedes puedan ir leyéndolos, ¿listo? Para que nos programemos y podamos ir leyendo en la casa, ir estudiando en la casa. Entonces, en estos días que yo pueda dejar eso listo con Pedrito, lo vamos a enviar por el Facebook para que cada uno lo pueda tener en su casa. Hoy vamos a leer en Mateo capítulo 7. Vamos a estar ahí en capítulo 7, versículo 15. Entonces vamos a ir a Mateo 7, versículo 15. Este pasaje es un pasaje algo duro y complejo, pero hoy vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Vamos a leer todos juntos y quiero que leamos a una sola voz. Parece chistoso lo que yo les digo de leer a una sola voz, pero entendemos que vamos a leer con entendimiento y yo quiero que lo leamos en la casa con una voz fuerte con nuestra familia. Y de hecho, si usted está solo ahí, léalo en voz alta. Vamos a leer así. Por sus frutos los conoceréis. Yo cuento 3 y comenzamos a leer. 1, 2, 3. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a estar escudriñando hoy esta palabra y vemos que la palabra comienza con guardaos. Nos dice hoy guardaos. Y ese guardaos básicamente nos está indicando que debemos cuidarnos, que debemos estar atentos, muy pendientes de lo que está pasando. ¿De qué debemos estar pendientes? ¿De qué debemos estar atentos? Debemos estar atentos de los falsos profetas. Los falsos profetas, a veces nosotros pensamos que este pasaje puede hablar, digamos, de algún profeta que de pronto promulgue o hable acerca de otra religión, de otra creencia, pero específicamente este pasaje nos está hablando de un profeta que viene a vosotros con vestidos de ovejas. Para aclarar este aspecto, quiero que entendamos que no estamos hablando de alguien que está profesando una religión contraria totalmente a la de nosotros. Es decir, voy a hacer un ejemplo para ser claro. De pronto nos encontramos con alguna religión, por ejemplo, puede ser los budistas que no tienen la Biblia como su enfoque, como su foco, y ellos tienen otras creencias totalmente diferentes. Ya nosotros tenemos claro que ellos están en contra de lo que nosotros creemos. Es decir, que ya hay una luz acerca de ellos. Eso ya está claro para nosotros. Pero el Señor hoy no nos está hablando de esas personas. El Señor hoy nos está hablando de estos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas. Usted y yo somos ovejas de la iglesia del Señor y nos está indicando que estos profetas vienen vestidos como nosotros. Estos profetas vienen a actuar inclusive muchas veces como nosotros en algunos aspectos. Pero dice la palabra, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Que
hay personas que inclusive pueden comenzar a tener el dialecto como nosotros, que inclusive hablan de la palabra, hablan de la Biblia, pero el problema es que ellos cambian cosas de la Biblia, acomodan la Biblia para que lo que ellos digan esté perfecto. Eso es lo que nos está indicando. El pastor MacArthur, John MacArthur, hace algo muy, muy bonito, y es que él en su interpretación dice que, donde dice que ellos vienen a vosotros con vestidos de ovejas, nos explica que antes los pastores, cuando cuidaban las ovejas, después de esquilar a las ovejas, ustedes saben que generalmente se les tiene que hacer un mantenimiento, cortar su lanita para que ellos renueven esa lana. Cuando las esquilan, pues ellos vendían esa lana, la usaban ellos mismos para hacer abrigos, y el pastor MacArthur nos dice que vestidos como ovejas, es decir, que las ovejas hacen que ellos puedan vivir una vida de lujos a costa del lomo de las ovejas. Entonces yo no sé si usted se ha dado cuenta que eso pasa en nuestros días. Creo que pasa mucho y son lobos rapaces. Lo único que vienen a hacer es a destruir. Yo quiero que vayamos a Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Vamos a buscarla. Y vamos a buscar Segunda de Pedro 2 y vamos a leer del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería. No sé si nos estamos dando cuenta, pero Pedro también nos dice, hey, han habido falsos profetas dentro del pueblo y van a venir falsos maestros, que ellos por avaricia van a hacer que ustedes tuerzan el camino. En estos tiempos tan solo no podemos fijarnos en este movimiento que vemos ahora de la prosperidad, que es muy famoso, donde te dicen tienes que pactar, da dinero, da tu casa, que Dios te va a bendecir, como si las bendiciones del Señor primero vinieran de lo que nosotros podemos hacer, y segundo, creo que Él ya nos dio la bendición más grande que podemos recibir, que es la salvación. Entonces hay gran contradicción. No es solo ese movimiento, acá nos habla también de personas que mueven la fe. Y a mí me gusta una palabra que dice acá, que dice en el 3, con palabras fingidas. Además de ese movimiento, también está el movimiento de las señales y de las enfermedades. No sé si ustedes lo han oído, donde dicen, yo a veces hago este chiste que quizá no lo debería hacer, pero dicen viernes de milagros. Y yo me pregunto, ¿el Señor no puede hacer milagros un domingo, un lunes festivo, un martes, un miércoles? El Señor hace los milagros conforme a su voluntad. Y a veces todas esas señales cautivan a las personas, y las cautivan porque las personas no tienen un conocimiento firme, no tienen algo firme. Hay otro movimiento que también está en auge, y es el movimiento que nos indica que el Señor está revelándose nuevamente y está dando nuevas revelaciones. Inclusive algunos de estos pastores dicen, hey, ¿usted todavía está siguiendo la Biblia? El Señor está dando nuevas revelaciones. Y debemos tener cuidado, porque la revelación es la palabra. Esta es la revelación que el Señor nos dejó. Esta es la palabra que nos transforma. Él comienza a transformarnos cuando nosotros nos sentamos a escudriñar, cuando nosotros nos sentamos
aprender de ella. Él comienza a transformar nuestra vida por medio de su palabra. Esta es su palabra. Debemos tener cuidado porque dicen, no, yo he tenido unas visiones y unas señales y la señal está acá. Lo que no dice la Biblia es lo que no dice Dios. Si la Biblia no lo está diciendo es porque Dios mismo no lo está diciendo. Ahorita yo les pedía que leyéramos la palabra del Señor en voz alta para escuchar la voz de Dios. Dios nos está hablando, pero Dios se está revelando por medio de su palabra. Recuerden que no hay otra revelación. Debemos tener mucho cuidado porque hay muchos movimientos por ahí. Y el problema es que la gente inocente cae ahí y se destruye. Y lo único que quieren ellos es lastimar a las personas. He escuchado el testimonio de muchas personas que no quieren volver a la iglesia porque tuvieron una mala experiencia con uno de estos falsos maestros que vienen como lobos a robarse esas personas, esas ovejas que tienen fe y que vienen con toda la voluntad a aprender. Debemos tener cuidado. Pero la misma palabra es la que nos enseña. Creo que yo generalmente siempre que comenzamos una serie en la iglesia les digo, hermanos, tienen una tarea, vamos a tener que estudiar tal pasaje, vamos a tener que estudiar tales pasajes. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos pasar entero, no debemos comer entero, diríamos acá en Colombia. Usted tiene que escudriñar la palabra en su casa. Inclusive cuando yo termine este sermón y esta pequeña reflexión, usted vuelva a leer el pasaje en su casa, órele al Señor. Y dígale, Señor, ilumíname para no caer ante estos falsos profetas. Inclusive, Señor, ilumínanos para nosotros no llegar a ser estos falsos profetas, sino nosotros seguir con rectitud tu predicación. Una predicación falsa es la que no nos habla de la muerte y la resurrección. Una predicación falsa es la que no es crucéntrica, la que no nos lleva a la cruz. La que no es cristocéntrica, la que no nos lleva a Cristo. Cristo está presente en la Biblia desde el principio hasta el fin. Él es el sentido de nuestra vida, Cristo. Si una predicación, si un maestro no enseña acerca de Cristo, acerca de su palabra, acerca de su sacrificio, y no le dice a usted que usted es un pecador que necesita venir a la cruz para que el Señor limpie sus pecados, eso es una falsa predicación, eso es una falsa enseñanza y debemos estar pendientes, muy pendientes de eso. Dice Mateo, guardaos, cuidaos, estar atentos para que no nos vayan a engañar. Pero la Biblia también nos enseña en este pasaje cómo podemos comenzar de pronto a darnos cuenta si hay algún falso maestro y falso profeta. Quizá nosotros podemos encontrar algunos que son muy famosos y conocidos y yo pudiese nombrar a muchos de ellos hoy acá, pero quizá también en nuestros sectores hay muchos falsos maestros queriendo enseñarnos cosas que no son. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que son falsos maestros? Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Vamos a hablar de esos frutos. Con mi esposa, con Lizzie, hemos estado hablando últimamente acerca de que nos encanta esto de las huertas urbanas. Una huerta urbana es básicamente sembrar y cosechar en la casa, en macetas. Entonces las personas hacen siembra de, qué sé yo, cebollita, de ajos, tomates, papa. Bueno, varias cosas, hay varias cosas que uno puede hacer. Entonces nosotros hemos estado interesados, inclusive yo le decía, en esta cuarentena sería genial poder tener nuestra cosecha de tomates o de papitas o de, bueno, pero pues no la tenemos porque no lo hemos hecho. Entonces hemos venido como indagando y a mí me encanta, estuvimos viendo algunos videos y en uno de esos videos había un señor que explicaba cómo sembrar la papa. Pero bueno, yo no llego al extremo del señor porque él era muy amante de los cultivos y entonces él nos explicaba y decía, cuando la papa tiene 1 mes o 2 meses, su hoja es frondosa, es verde, es bellísima. Y él lo decía así con ese ánimo, es bellísima. Pues yo la veía como una planta obviamente bonita y sana, pero pues él ya tenía su gusto por la planta. Es bellísima, es lindísima. Pero cuando ya comienzan a pasar esos 2 meses se comienza a marchitar y uno ya tiene que estar pendiente de que la papa no se vaya a dañar. Bueno, y ahí él explica cuánto tiempo hay que hacerlo y
Y a mí me gusta la pasión que él da, lo bello y los nutrientes que debe tener para que frote de esa forma. Lo mismo nos hablaban con algunos frutos que se pueden tener en la casa y nos hablaban de tantos nutrientes que debe tener la tierra para que el fruto sea bueno. Entonces salen unas ramitas chiquitas pero dan frutos. Y yo estaba sorprendido y me encantaba. Yo, wow, esto es genial poder tener de pronto en la casa algunas maticas de estas, algunos árboles, algunas plantas de estas. Pero me gusta que ellos explican que si no tiene esos nutrientes, cuando la planta va a dar esos frutos, pero cuando nosotros cogemos el fruto va a ser feo, no va a tener vitaminas, va a ser seco, no va a ser el fruto que nosotros anhelamos. Entonces ellos explican qué nutrientes debe tener y la tierra cómo debe ser y tiene mucha ciencia eso. De hecho, el trabajo de los campesinos es un trabajo que es de admirar. Y y ellos hablan de lo lindo y lo bonito que es coger un fruto, que es jugoso, que es delicioso. Y el Señor nos está hablando acá de por sus frutos los conoceréis. Yo quiero que leamos Salmos. Vamos al Salmo número 1, para ir ya cerrando. Estoy como incómodo aquí para buscar. Vamos a ponerla así. El Salmo número 1 nos dice, vamos a leer desde el 2 y el 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este que hace eso será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los que meditamos en su ley, si nosotros meditamos en su palabra, si nosotros estudiamos su palabra, si nosotros escudriñamos su palabra, vamos a ser árboles plantados junto a las corrientes de agua de nuestro Señor, que es el agua viva. Y vamos a ser árboles plantados que vamos a dar fruto a su tiempo, buen fruto, porque todo el fruto que damos prosperará. Es decir, que los que nos centramos en la palabra vamos a dar buenos frutos. ¿Qué nos dice Gálatas 5? Vamos a Gálatas 5 para cerrar. Gálatas 5 nos habla, vamos a leer el 22 hasta el 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos está indicando acá el Señor que por los frutos los vamos a conocer. ¿Cuáles frutos? Debemos estar muy pendientes de las personas a las que escuchamos, porque sus frutos deben tener un fruto con un carácter de verdad de Cristo, con humildad. A veces vemos en estos personajes mucho orgullo, y no es el orgullo que todos tenemos orgullo gracias al pecado, pero este orgullo es un orgullo más como de una persona que se cree más de los demás, más que los demás, una persona arrogante. Ese es ese orgullo. Acá nos dice que debemos ser humildes, nos dice que debemos ser misericordiosos. Inclusive algunas de estas personas se lucran de todo este negocio que hacen disfrazándose de ovejas. Y ven que a su alrededor hay mucha pobreza, pero no ayudan, no hay misericordia, no hay bondad en ellos, se ve que no hay paciencia, que su hogar no funciona de la mejor forma. Y recuerden que Santiago decía el domingo que yo predicaba, una fe sin las obras es una fe muerta. Y Cristo nos ha enseñado a ser misericordiosos y bondadosos. Los frutos que debe dar un buen maestro deben ser los frutos del Espíritu en su corazón. Debe ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, es decir, un árbol plantado en la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos quiere enseñar hoy, mis hermanos, primero, que usted debe ser muy responsable. No solo el pastor debe escudriñar la palabra. Usted y yo debemos buscar al Señor todos los días, leer la palabra, estudiarla, para que, diríamos aquí en Colombia, para que no nos metan los dedos a la boca, para que no nos engañen. Y además de eso, estar sigilosos,
cuidando que a nadie, a ninguna de las ovejas le hagan daño, que ningún falso maestro venga a hacernos daños, que ningún falso maestro pueda entrar a devorar nada en nuestra comunidad. Debemos estar atentos, velando para que eso pase. Por sus frutos los conoceremos. Que el Señor los bendiga. Es muy bonito poder de todos modos adorar a nuestro Señor, estar juntos alabando al Señor. Recuerden que nosotros vamos a estar atentos con Pedro, con el pastor, si tienen alguna necesidad. Hoy quiero cerrar haciendo una oración y le pido a usted que usted ore hoy diciéndole al Señor que gracias por permitirnos aprender inclusive en estas circunstancias. Pero ante todo, si usted puede estar con su familia ahí reunido, abrace a sus familiares. Porque hoy es un culto de gracia, de acción de gracias. Hoy estábamos cantando esta canción muy linda de gracias, pero que se haga una realidad en nuestras vidas. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos ver ese sacrificio tan bonito, tan grande y tan maravilloso que hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Reúnase con su familia y vamos a decirle al Señor que gracias por permitirnos estar en familia, sin importar ninguna circunstancia. En su soberanía Él nos permite estar con los nuestros. Mi Señor, te alabamos en esta noche y te bendecimos. Queremos darte gracias porque hablas a nuestro corazón y a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia, porque tu amor está con nosotros, Señor. Gracias porque inclusive en estas circunstancias permites que podamos estar con los nuestros, estar con nuestra familia, compartir. Papito Dios, nos permites inclusive estos métodos tecnológicos para poder estar en comunidad, Dios, con nuestros hermanos en la fe, Señor. Nos permites también comunicarnos con algunos familiares que están en otra ciudad o están en esta misma ciudad, pero en otra casa, Señor. Nos permites hablar con ellos, compartir desde la distancia, Señor. Gracias por tanta bondad que has tenido con nosotros, mi Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, Padre Santo, a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, que podamos escudriñar tu palabra. Pon en nosotros, Padre Santo, el deseo, Señor. El deseo de escudriñar tu palabra, el deseo de buscarte, mi Rey. Te alabamos, Señor, en tus manos quedamos y lo que queda de la semana lo ponemos en tus maravillosas manos, Señor, porque sabemos que no hay manos más amorosas, Señor. En el nombre maravilloso tuyo, amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Bendiciones.